Muy buenos días, amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre. ¿Cómo estás, Nicole? Mira, estoy bien, amanecí bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Tú también? He tenido mejores temporadas. Sí, sabemos. Carlos, el primer tema que vamos a tratar, y no creo que tengamos tiempo para muchos más, pero es uno que tocaron uno o dos de nuestros corresponsales y tiene que ver con el tema de la presión que hay política para incluso algunos candidatos para votar favorablemente una nueva inyección de fondos para Televisión Nacional. Que se llama no inyección de fondos, se llama capitalización, que suena mucho mejor. Hay que decirlo, son 67 en total, 67 millones de dólares, es mucho, es mucho. Claro, naturalmente que la gente que está y las autoridades responsables de Televisión Nacional hablan de que el país necesita una televisión pública. Y aquí entonces emerge en forma natural, yo creo, un tema que por supuesto no lo vamos a agotar, ni siquiera vamos a tocar en la ABC, vamos a alcanzar, que es esto de qué es lo que es de interés público, qué es lo público en realidad, para usarlo con tanta rapidez y tanta oportunidad para calificar de esta forma una inyección de fondos. ¿En qué sentido Televisión Nacional o cualquier otra empresa es pública? ¿Cuándo es pública? ¿Cuándo se cumple ese requisito? ¿Y cómo se define la condición de pública? Hay algunos que piensan y yo soy uno de ellos, que el control que un gobierno ejerza sobre una entidad no equivale a que sea pública necesariamente. Porque ese control puede ser simplemente partidario, puede ser instrumentalizado para favorecer las posturas políticas, las coaliciones que han llevado a ese gobierno a hacerlo. Y en ese sentido no tiene nada de público, ahí está simplemente siendo un instrumento de un grupo político que está en el gobierno. Eso no convierte automáticamente un grupo político que está en el gobierno en un grupo que trabaja por el bien público. De hecho, hay gobiernos, no voy a mencionar ejemplos, ¿para qué?, que han dejado la crema en el mundo público, que han arruinado una nación. Voy a ir a Venezuela, si no voy a ir más cerca. En Venezuela, ya uno no porque el señor Maduro sea el presidente de Venezuela y porque sus tontón Macut y sus pistoleros sean parte del gobierno de Venezuela, significa que están haciendo una labor pública en el sentido que uno automáticamente la identifica como algo de beneficio para la comunidad. Siempre se asume que cuando se habla del bien público es eso, es un bien, no un daño que le cae a todos por igual. Un daño público no es público, eso es una calamidad simplemente. Entonces, la pregunta es, Nicole, ¿qué piensas tú? ¿En qué sentido la Televisión Nacional de Chile, que tiene ese nombre, que también sugiere que es algo que tiene que ver con la comunidad, con todo el país, hasta qué punto, tú que ves más televisión que yo, sí, es pública? Yo creo que la visión es bastante anticuada. Varias cosas que decir con respecto a esto de la televisión pública, porque incluso aunque se llegara a la conclusión de que necesitamos una televisión pública, no está resuelto el debate de hoy, que tiene que ver, primero, que qué es lo público, exacto, y segundo ¿se necesitan realmente esos 67 millones de dólares? En el fondo, creo que son dos debates distintos a veces. Entiendo que TVN está pasando por una crisis económica, pero la crisis económica de TVN tiene varias razones, y son las mismas razones que tuvieron el resto de los canales, y que tiene que ver con que la televisión cambió. En los 90 la televisión cambió, entraron nuevos actores, tenemos las redes sociales, existe internet. La televisión de antes no es la televisión de hoy. El problema de la inyección de estos dineros, ya ni siquiera entrando a clasificar si ese es el monto que debieran traspasarle, es solo para poder seguir funcionando y poder ayudarlos a salir de la crisis financiera, pero no viene una reflexión, no viene una reestructuración de poder poner a TVN como un canal que se inserta en el mundo de las redes sociales, de la digitalización y todo el resto de lo que han hecho el resto de los canales para poder sobrevivir. Entonces, hace falta todo eso. Segundo, si vamos a seguir teniendo directorios políticos y tienen razón, hoy día escuchaba un analista que decía, y además político desde el punto de vista binominal, no es que tienen como a los dos grandes sectores representados, el binominal que ya ni siquiera nos representa como sistema político. Y tercero, tampoco viene con el proyecto una mirada con respecto a inyectémosle ese fondo, pero además hagamos de TVN una empresa flexible, una empresa que pueda pedir crédito. Es una empresa muy rara, es una empresa que está sujeta a restricciones de Estado, pero a la vez está inserta en un mercado. Entonces, me hace falta todo aquello antes, pero no quiero dejar pasar lo siguiente. Hoy se vota en la sala de la Cámara Alta este proyecto. Están presionando a los candidatos, ya bueno, es parte del proceso. Pero el director de TVN, que es Solari,
mandó una carta a los senadores. Ayer hizo gestiones telefónicas, según lo que consigna hoy casi todos los medios. Y mandó una carta a cada senador explicando por qué sí es necesario aprobar el proyecto de capitalización o como lo quieran llamar de TVN. ¿Acaso esto no es lobby? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué es lo que es Ricardo Solari, aparte de ser el director de TVN? No debiera poder hacerlo. ¿Por qué puede Ricardo Solari directamente hablar con los senadores para presionarlos para que aprueben? ¿Cuál es la función? O sea, si van tú eres de una empresa y están discutiendo un proyecto y se va a votar un proyecto que afecta a tu empresa, tú puedes mandarle una carta a los senadores. No, pues tú tienes, a través de la ley del lobby, tú tienes que pedir una reunión anterior a la votación con los senadores si te quieres juntar con ellos. Entonces mi pregunta es si es legítimo que el director de TVN, Ricardo Solari, pueda presionar directamente a nuestros parlamentarios. A mí me hace ruido esto. Bueno, en medio de lo que significa inyectar tanto dinero a una empresa que no, en el contexto de un país que no ha definido lo que es público, y que si lo definiera y lo materializara significaría eliminar quizás el 80-90% de los programas de televisión nacional, y por lo tanto que dejara de ser el monstruo enorme como todos los canales, por lo más que es ahora. Esa discusión no se ha dado y no se va a dar porque hay demasiados intereses creados. Yo creo que hay muchas personas, yo entiendo, la gente trabaja en un medio, tiene unos buenos ingresos en la televisión en general y quieren mantenerlo, y se envuelven en este manto del servicio público, como se envuelven en lo que puedan encontrar a mano para salvar sus pegas, si finalmente se trata de esto. Y otros quieren inyectarle dinero porque sienten que pueden instrumentalizar, y es cuestión de ver los programas, a Canal 7 para favorecer, perdonen que lo use los nombres al estilo antiguo, Canal 7, para favorecer a las fuerzas renovadoras y progresistas. Detrás de esta inyección hay intereses muy específicos, envueltos en este manto que además nadie ha definido, fíjate tú. Entonces tenemos una situación al lado de la cual el hecho de que Solari, que alguna vez nos decía a mí y a Nancy Castillo en un programa anterior sí, de radio, que él estaba retirado y iba a escribir sus memorias, poco menos. Pero esta gente no se retira nunca. Prefirió escribir una carta. Prefirió escribir una carta y pedir pega. Aparentemente, y ahora está escribiendo más cartas. Esta gente no desaparece nunca del negocio de la política y de los pitutos. Ahí está Solari. Y está haciendo, supongo yo, lo que él considerará que es propio, ¿no? El capitán del barco trata de salvarlo. Sí. Y además, pero no quiero dejar pasar esto además porque los proyectos del Ejecutivo a veces vienen con letras chicas. Y hace algunas semanas atrás yo les comenté que el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, estaba hablando de una inconstitucionalidad que venía en la indicación para capitalizar TVN y que tenía que ver con que habían ciertas partidas de dinero donde se estaban limitando la acción de Contraloría. Entonces, las cosas no son aisladas. No es que uno critique directamente un proyecto porque sí, sino que hay distintas aristas de aquel proyecto. Y entonces, en este proyecto de capitalización, parte de una indicación específica que le incorporó el Ejecutivo tiene que ver donde se limitan las atribuciones de la Contraloría sobre el canal estatal. Entonces, le queremos inyectar 67 millones de dólares que son distribuidos de distintas maneras, también para un canal regional, pero además queremos limitar que Contraloría no pueda ver en qué se gastan o cómo se gastan o ver si es pertinente el gasto. Entonces, ahí es cuando uno empieza a dudar de las buenas intenciones. Bueno, mira cómo no, si son súper buenas las intenciones, pero el problema es que son buenas para algunos grupos nada más. Y pasando a otra cosa.